Tengan todos muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Qué bueno es poder encontrarnos nuevamente en esta hermosa noche para poder compartir la palabra del Señor, poder estar dispuesto a esa enseñanza que nuestro Dios nos regala cada día, que cada día nos quiere instruir, capacitar a través de su hermosa palabra. Qué bueno que usted pueda disponer de ese tiempo que Dios le permite vivir, esa vida que Dios le está regalando, y que después de todos sus quehaceres naturales o seculares, en su tiempo de pronto de descanso, usted pueda descansar en la palabra del Señor, pueda descansar en este momento, reflexionando y escuchando la poderosa palabra del Señor. Les bendigo a cada uno de ustedes, a cada uno de aquellos que pueden escuchar, pueden estar atentos a esta palabra que vamos a compartir en esta noche. Vamos a estar en el Evangelio según San Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: los mensajeros de Juan el Bautista, tiene por título: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que habíamos de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Qué poderosa palabra que Dios nos permite en esta noche que vamos a poder compartir. Oramos primero. Padre Dios que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias por este día hermoso que nos has permitido, por tu bondad, por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque en ti, Padre amado, tenemos toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, sabiendo, Señor, que tú eres fiel y que tú, Dios mío, estás atento a todas nuestras necesidades. En esta noche, Dios mío, nos colocamos en tus manos, yo principalmente, para que me guíe, Espíritu Santo, a toda verdad, pueda revelarme, Señor, tu palabra, y pueda entenderla y pueda, Señor, exponerla de nuevo y con autoridad. Quita todo obstáculo del enemigo, Señor, y que haya libertad, Señor, en medio de esta comunicación. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos, mis amados, en este pasaje hermoso, haciendo referencia el Señor Jesús de Juan el Bautista. Juan el Bautista, conocemos de qué calidad y de qué calibre fue este profeta. La Biblia lo registra como uno de los más grandes, si no es el más grande de los hombres, de los profetas. El mismo Jesús da unas referencias de él sobresaliente. Pero lo que la Biblia nos está dando a entender, lo que este pasaje nos da a conocer, es que este hombre, Juan el Bautista, el profeta que fue engendrado simultáneamente con Jesús, siendo familiar la madre de Jesús con la madre de Juan el Bautista, fueron unos embarazos simultáneos, el de Jesús por medio del Espíritu Santo y Juan el Bautista por hombre natural. Pero hubo una conexión espiritual. Juan el Bautista había sido escogido por el mismo Dios en el mismo vientre de su madre para que fuera el encargado de que abriera o que indicara el camino que Jesucristo iba a empezar a trazar o a caminar aquí en la tierra. Entonces es así como este hombre comienza a hacer su ministerio y a decirle a la gente que se arrepienta y a decirle a la gente lo que está mal. Y esto lo conlleva a enfrentarse a Herodes, el rey de ese tiempo, y este lo condena en la cárcel. El hombre que le tocó
de bautizar al Señor Jesús. Imagínense si sería poderoso este hombre. El hombre encargado de abrir el camino y de bautizar al Hijo de Dios, a Jesucristo. Pero resulta que aquí este hombre ahora se encuentra en la cárcel. Y después de tener tantas evidencias, de tener tanta certeza de que el camino que él estaba trazando era para alguien superior a él, donde él mismo dice que él no es digno de desatar el cordón de su sandalia, que él no es digno de ni siquiera estar delante de Jesús. Resulta que ahora el hombre está en un momento difícil, está en un momento preso y tiene dudas, le llega la duda. Y es así como manda a sus discípulos, estando en la cárcel, le manda a 2 discípulos a Jesús a preguntarle que si era él el que estaban esperando, el que había de venir, o tienen que esperar a alguien más. Vamos a leer el versículo 2, dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús, viendo la duda de Juan, le responde. Dice que respondió Jesús a sus 2 discípulos: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Vemos, mi amado, que nosotros los ministros, nosotros los hijos de Dios, no importa la altura, no importa el lugar, no importa lo que tanto Dios nos use, no estamos exentos o no escapamos a tribulación, a encarcelamiento, no escapamos pues de momentos difíciles. Y vemos aquí como como Juan el Bautista está viviendo en esos momentos en su vida. Está preso y está condenado a muerte. Y llega el momento en que Juan empieza a dudar si ese hombre que él bautizó era el Hijo de Dios o tenían que esperar a otro. Y le manda a preguntar que si era él o tenían que esperar a otro. Mi amado, ¿cuántas veces nosotros, después de tener tantas evidencias, de estar seguros de lo que Cristo hace en nuestra vida, de los milagros que Dios ha hecho en nosotros, en muchas personas que conocemos, cuando nos llegan momentos difíciles, cuando estamos de pronto pasando por dificultades, pasando por tribulaciones, de pronto nos llega también la duda, así como le llegó a Juan el Bautista, a mandarle a preguntar al Señor que si era él o él se había equivocado? Y qué triste es a veces nosotros que por tener esta duda y de pronto no tener una respuesta, nos desmotivamos, volvemos atrás, nos apartamos del Evangelio. ¿Cuántos no se han apartado porque en momentos difíciles no han tenido de pronto una respuesta de parte de Dios, o de pronto no han tenido una esperanza, de pronto no han sabido escuchar, o de pronto no han mandado correctamente a preguntarle al Espíritu Santo por una respuesta aceptable? Aquí vemos que Juan el Bautista mandó directamente ante Jesús y Jesús le mandó una respuesta. Jesús no solamente le mandó una respuesta, sino que le mandó evidencia. Mire lo que le responde Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Son evidencias, no le está mandando a decir cuentos, ni le está mandando a decir, no, es que esto me lo dieron, no. Le está diciendo: díganle ustedes lo mismo, lo que ustedes están viendo y lo que ustedes están escuchando. Díganle: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mi amado, estas evidencias tan contundentes y tan rotundas que Jesús le manda a decir a Juan que está sucediendo por medio de él, son las mismas evidencias que nosotros tenemos. Esas no fueron evidencias únicamente para Juan el Bautista, son evidencias para nosotros hoy en día. ¿Cuánta gente hoy está dudando? ¿Cuánta gente hoy no está segura de si que Jesús puede hacer un milagro, si no lo puede hacer? Después de haber conocido, después de haber experimentado, ¿cuánta gente, mi amado, conocemos? Yo personalmente conozco gente, ministros, que tienen evidencia de lo que el poder de Dios, del poder de Cristo, y han vuelto atrás, han vuelto al mundo. Y esto era de pronto lo que Juan el Bautista estaba pasando por esos momentos. Estaba dudoso, no sabía si Jesucristo era real, era el mismo o qué. Y Jesucristo le manda a dar unas evidencias reales. Dice: díganle lo que ustedes están viendo y lo que están oyendo.
No es una cosa que alguien se lo contó, no, ustedes mismos lo están viendo. Y esto es algo de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, mis amados. No es de pronto de ganar a la gente con mucha palabrería, no es de decirle a la gente de pronto con fábula, sino que con evidencia viva del poder de Cristo, de la transformación que Cristo hace en cada ser humano. Y qué mejor ejemplo que es el que usted y yo podemos dar, el ejemplo personal de lo que éramos antes y de lo que Cristo nos ha transformado y somos hoy. Por eso Jesucristo le dice, díganle a Juan lo que está sucediendo, lo que ustedes han visto y lo que están oyendo. Díganle que los ciegos ven. ¿Cuántas veces usted y yo andábamos en otro tiempo ciegos y tuvimos que recibir la vista, a pesar de que no éramos ciegos físicos? Tuvimos que recibir la vista a través de la verdad de Cristo, porque andábamos ciegos en nuestros pecados. Otro que le dice, los cojos andan. La persona que anda sin Cristo anda caminando cojo. Cuando nosotros estamos fuera de la cobertura de Dios, del conocimiento de Dios y de la misericordia de Dios, estamos caminando rumbo a la perdición. Por eso andamos cojos. Y cuando venimos a Cristo, Cristo endereza nuestros caminos, endereza nuestros pasos. ¿Qué más evidencia le da Cristo? Los leprosos son limpiados. De pronto usted dirá, no, pero yo no tengo ninguna lepra. Déjeme decirle que no solamente tiene que reflejársela en el cuerpo. El pecado que se practica es simbolismo de leproso, de lepra. Por eso tenemos que ser limpiados. Y cuando venimos a Cristo, Cristo nos limpia de esa lepra, de ese pecado que traemos del mundo y nos hace una nueva criatura. Segunda de los Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Mire qué bendición tan grande nos da el Señor cuando venimos a Él. Pero Él quita todo lo malo, quita todo lo pecaminoso, quita toda lepra, quita toda enfermedad, para hacernos una nueva criatura y hacer una nueva formación, un nuevo ser en nosotros. ¿Qué más evidencia le da a Jesucristo? Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Imagínese. Dice usted, no, pero yo escucho, yo oigo. Y si usted oyera en realidad, hace tiempo usted estuviera escuchando y hubiera sido cambiado escuchando la palabra de Dios. Cuando nosotros somos sordos a la palabra, no estamos oyendo nada. Dios tiene que abrir el oído espiritual para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, para que podamos ser transformados a través de ella. Por eso hay muchos sordos y hay muchos ciegos espirituales en estos tiempos. Aún en el mismo pueblo de Dios, personas que no escuchan la palabra porque les parece que es a su forma, es como ellos creen y como ellos piensan. Personas que en su ceguera espiritual no es por donde Dios les dice, sino por donde ellos piensan que deben andar, por donde ellos creen que deben hacer las cosas. Y déjeme decirle que cuando estamos en esa actitud, todavía estamos ciegos y estamos sordos a la voz de Dios. ¿Qué otra evidencia le da el Señor aquí a Juan el Bautista? Dice que los sordos oyen y los muertos son resucitados. De pronto usted dirá, pero yo estoy vivo. Está equivocado. Andábamos muertos. Somos resucitados cuando venimos a Cristo. Por eso la palabra dice que cuando venimos a Cristo, Él es el que nos resucita a través del Espíritu Santo. Cuando no estamos con Él, cuando no estamos en Él, andamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso tenemos que venir a Cristo para ser resucitados. No está hablando de una muerte física. Ahora, Jesucristo levanta también muertos de muerte física. A Lázaro lo levantó. ¿Y a cuántos más nos levantó? Puede levantar un muerto de muerte física, pero aquí se está refiriendo mucho más a la muerte espiritual que tiene el ser humano hoy en día. El ser humano anda deambulando sin rumbo fijo, sin esperanza, porque no ha sido resucitado por el Espíritu de vida, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios, el que da vida y vida en abundancia. Por eso, mi amado, es importante poder nosotros saber todas estas cosas a través de la palabra del Señor. Y mire lo que dice en el versículo 6. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Este es un versículo de pronto como que dándole una esperanza a Juan y a todos aquellos que pasamos dificultades en medio del Evangelio.
que son bienaventurados aquellos que no encuentren tropiezo en Jesús. Pero esto es difícil, mi amado. Es difícil que nosotros, militando en el Evangelio de Jesucristo, no vayamos a encontrar tropiezo, no vayamos a encontrarnos con señalamientos, no vayamos a encontrarnos con vituperios, no nos vayamos a encontrar inclusive con encarcelamiento, persecución. El mismo Jesús nos dijo en su palabra, nos dejó dicho: por causa de mi nombre van a ser perseguidos, por causa de mi nombre van a ser encarcelados, van a ser vituperados, van a ser algunos hasta echados en la cárcel y algunos van hasta perder la vida por causa de Cristo. Escuche bien. Entonces, no es que nosotros, por estar en los caminos de Dios, no es que porque nosotros seamos hijos de Dios, nosotros vamos a vivir una vida aislado de los problemas, aislado de las dificultades. No. La diferencia con nosotros muchas veces, aún los ataques, las cargas, los problemas aún son más fuertes para nosotros que aquel que no conoce a Cristo. Pero tenemos la esperanza y tenemos la fortaleza y tenemos esa convicción de que Cristo es el que pelea por nosotros, de que Cristo nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Por eso, mi amado, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, como conocedores de esta palabra, no estamos desesperados en medio de estos tiempos. Fíjese que se han escuchado muchos comentarios precisamente en estos momentos difíciles que está pasando el mundo con este virus que se ha querido enseñorear de la humanidad. Y mucha gente, muchos hombres de Dios han muerto. Y de pronto la gente califica: mira, hijo de Dios y murió de coronavirus, hijo de Dios y estaba predicando y esto, mi amado. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Si un cristiano murió por el COVID es porque ya Dios tenía su tiempo culminado. Ya había terminado su propósito en esta tierra. Puede morir de COVID, puede morir de un infarto, puede morir de muerte natural acostado en su casa. Ya terminó su ciclo de existencia en este mundo. Entonces no podemos estar de pronto señalando o cuestionando que porque un cristiano murió del COVID era porque estaba mal con el Señor, era porque era en juicio de Dios. No, olvídese eso. Mire, si alguien estaba bien con el Señor, era este hombre, Juan el Bautista. Imagínese, el hombre encargado de abrir el camino para Jesucristo y el hombre encargado de bautizarlo, y termina preso y muere decapitado en esa cárcel. ¿Estaría mal ese hombre con Dios? No, ese era el propósito de Dios, así terminó. Dios quiso que así fuera. Pero por eso el apóstol Pablo da una palabra muy dura, pero para el que la entiende es una palabra satisfactoria, de poder y de alivio, y una palabra de victoria. Para mí, dice el apóstol Pablo, para mí el morir en Cristo es ganancia. Oiga, esto es tremendo. El morir es ganancia, claro que sí, porque cuando nosotros morimos en el Señor, hasta ahí llegó toda preocupación, hasta ahí llegó todo problema, hasta ahí llegó todo cansancio, todo trabajo. Y lo más importante, mi amado, que cuando vivimos en el Señor, vamos directo a ese tiquete de la vida eterna, donde vamos a reinar con nuestro Padre Celestial. Dice la palabra que ya no habrá más llanto, que ya no habrá más dolor, no habrá nada, porque estaremos en la presencia de nuestro Dios. Y ese es el querer de Dios con toda la raza humana, con todo ser humano, que todos puedan llegar al arrepentimiento y poder entender que Cristo vino a esta tierra a morir por toda la humanidad, sin ninguna excepción. Por eso, mi amado, no importa la situación que tú estés pasando, no importa por el pecado que estés viviendo hoy en día, acércate a Cristo, que Él está con sus brazos abiertos para extenderlo y amarrarte en sus brazos para que no vuelvas a soltarte de allí, y perdonar todos tus pecados y convertirte en una nueva criatura. Es momento, mi amado, que si Dios te ha permitido escuchar esta palabra, si Dios te está permitiendo escuchar estos momentos, esta palabra, que tú reflexiones y puedas entender que hay oportunidad para todo aquel que se acerca a Dios. De pronto esta sea la última oportunidad que Dios te está brindando. No sabemos qué puede pasar mañana, pero aprovéchala. Quiero hacer esta oración con todos aquellos que están escuchando esta hermosa meditación de la palabra.
Repítela si estás escuchándola, si estás allí conectado. Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. Te doy gracias porque la he entendido. Has abierto mi entendimiento para entenderla. Has abierto mis ojos espirituales para ver muchas cosas. Has abierto mis oídos para escuchar y entender. Gracias porque puedo tener acceso a ella. Te pido, Señor, que perdones mis pecados en esta noche, que borres mi nombre del libro de la muerte y que lo escribas en el libro de la vida, y que me ayudes, Espíritu Santo, a caminar contigo, que no me sueltes. Gracias, Señor. Amén. Qué bueno, mi amado, si has hecho esta oración. Te pido que puedas buscar donde congregarte. Ya hay buenas noticias. Nuevamente el pueblo de Dios va a empezar a reunirse nuevamente. Y qué bueno es poder estar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Como dice el libro de Hechos 10:25, no dejémonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando ven que aquel día se acerca. Mi amado, si este tiempo de cuarentena no te ha hecho reflexionar, a buscar un cambio, a buscar de Dios, estás muerto. Porque estos han sido momentos donde Dios ha permitido para que todo aquel que esté muerto sea resucitado, y resucitado por el poder de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nos vemos en otra ocasión, y que sea el Señor derramando bendición sobre tu vida y sobre tu familia. Quiero orar por ti. Dios y Padre que estás en los cielos, te alabo, te bendigo. Bendice, Señor, a cada una de aquellas personas que puede escuchar este audio, esta transmisión, Señor, que está, Señor, motivada, que está atenta a escuchar tu palabra. Ayúdales cada día, Señor, y enséñalos a través, Señor, así como tú enseñabas a tus discípulos, los capacitabas, Dios mío, capacítalos también, Dios mío, en el nombre de Jesús, a través de tu palabra. Sana, Señor, a los enfermos con el poder que hay en ti, la sangre poderosa de Cristo, Señor. Echa fuera toda dolencia, toda enfermedad, todo virus maligno, Señor, que ha querido azotar esta nación, este país, este mundo. Queda sin poder y sin autoridad, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.